Vamos a titular el mensaje de esta tarde: Victoria sobre Satanás. Victoria sobre Satanás. Y la palabra de Dios dice, Apocalipsis 12:11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hoy estaremos meditando en un aspecto importante de la vida cristiana: la victoria sobre Satanás. La palabra de Dios revela la forma correcta de vencer a Satanás. Esta revelación que está en Apocalipsis 12:11 es para capacitarnos para llevar una vida cristiana siempre victoriosa. El fundamento de nuestra victoria sobre Satanás es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cuando el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, la Sagrada Escritura da testimonio que proclamó victoria, su victoria sobre el mundo espiritual maligno encabezado por Satanás. Vamos a mirar, por favor, Colosenses 2:15. Y aquí está el testimonio del Espíritu Santo, lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo se levantó de la muerte al tercer día. Cuando se levantó en el poder de la resurrección, victorioso sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. La Biblia dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es el fundamento de la victoria en la vida cristiana. Nuestra victoria como hijos de Dios tiene su fundamento en la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él se levanta en resurrección, despojó a Satanás y sus espíritus inmundos, los despojó de todo argumento condenatorio en contra de nosotros los creyentes. La palabra despojar significa quitar legalmente. El Señor, en su victoria, en su resurrección, le quitó legalmente al diablo todo argumento que pudiera condenarnos. Lo desarmó, en otras palabras. Gracias a la victoria del Señor Jesucristo en la cruz, Satanás no tiene ningún argumento legal, nada legal que pueda usar contra la victoria de nuestro Señor Jesucristo, ni contra nosotros, si permanecemos en esa vida cristiana victoriosa según los principios revelados en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. La victoria del Señor Jesucristo es una poderosa realidad en el mundo espiritual. Y esta poderosa victoria no fue algo oculto, no fue algo que sucedió en anónimo, porque el mismo texto dice que fue un acto público. La victoria del Señor Jesucristo despojando a los principados y a las potestades fue un acto público, un espectáculo público, hermanos, en el cual todos los espíritus malignos fueron exhibidos públicamente como derrotados, vencidos por el Rey de Reyes, Señor de Señores. Esto nos debe de causar gozo, hermanos, motivación, seguridad.
de que Cristo venció. Y esa victoria ahora nos pertenece a nosotros. Satanás, los principados y potestades saben perfectamente que son enemigos derrotados y que no tienen ninguna forma o manera de negar la victoria del Señor Jesucristo. Por ello, para nosotros los cristianos, la muerte del Señor Jesucristo es el fundamento de nuestra victoria sobre Satanás y sobre todo su reino maligno. Escuche este poderoso pensamiento y póngalo en su espíritu. La mayor victoria para nosotros es la muerte perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y la mayor derrota para el reino de Satanás fue llevar a la muerte de cruz la vida inocente e inmaculada de nuestro Señor Jesucristo. El diablo se equivocó, incitó al pueblo judío, a sus líderes, a los soldados romanos, a Herodes, incitó, hermanos, para que llevaran a Cristo a la cruz, pensando que acabaría con el plan eterno de redención. Pero llevar a Cristo a la cruz del Calvario, usando a los líderes judíos, a Herodes y a los romanos, hermanos, fue la mayor derrota para él, para los principados y para las potestades, porque al tercer día el Señor Jesucristo, como era santo, como era limpio, como era inocente, la ley de la muerte no pudo retenerlo, porque la paga del pecado es muerte, de condenación. Pero Cristo no tenía pecado, no podía ser condenado, no podía ser retenido. La muerte tuvo que soltarlo y Cristo se levantó triunfante al tercer día, venciendo a Satanás, despojando a los principados, a las potestades. Aleluya. Y algo más, hermanos, los exhibió públicamente a toda la creación. Imagínense al diablo siendo agarrado por el pescuezo. Y digo pescuezo porque es una criatura inmunda. No merece que lo trate como una persona normal. Una persona normal tiene cuello. Amén. Pero imagínense al diablo siendo agarrado por el pescuezo y a todos los demonios exhibiéndolos públicamente. Aquí están. Son enemigos derrotados. No tienen argumento. No tienen nada para condenarlos. Los exhibió triunfando sobre ellos, sobre la cruz. Y con esta poderosa verdad de la victoria de Cristo sobre Satanás, vamos a entrar en detalles, a meditar profundamente. Apocalipsis 12:11. Todo lo anterior fue una introducción para que entendamos esto, que hoy podemos tener victoria sobre Satanás gracias a la victoria de Cristo en la cruz sobre ellos. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Este versículo de Apocalipsis es parte del contexto de la vida de los creyentes vencedores de la iglesia, llamados bíblicamente, en el contexto de Apocalipsis capítulo 12, se les llama el hijo varón. Ya usted sabe, he mencionado algunas veces esta expresión, el hijo varón de la iglesia, el hijo espiritual que la iglesia está gestando ahora mismo con dolores de parto, y que este hijo varón de la iglesia
tiene promesa de regir las naciones con vara de hierro y que reinará con Cristo en el reino mesiánico que será establecido después de la dispensación de la gracia. La identidad espiritual del hijo varón es que es la parte más fuerte, más robusta de la iglesia. Hay una parte vencedora de la iglesia que se está formando en este tiempo, hermanos. Hay una parte de cristianos que tienen una naturaleza robusta, fuerte, indestructible, inquebrantable, que son cristianos fieles, obedientes, que no se acobardan, que están permaneciendo firmes y fieles a Dios en todo tiempo, en toda circunstancia, en toda prueba, en toda tentación, en toda adversidad, en todo sufrimiento. A esa parte robusta de la iglesia, a esa parte sólida, firme, a esa parte de cristianos con carácter, con convicción, se les llama bíblicamente creyentes vencedores, y son representados bíblicamente en Apocalipsis como el hijo varón de la iglesia que se está gestando. Y que en el transcurso de la historia de la iglesia, en todos los tiempos, desde el primer siglo hasta el siglo XXI, en todo el periodo de la iglesia, desde el primer siglo hasta el siglo que estamos viviendo, estos cristianos han permanecido firmes y fieles a Cristo y han muerto físicamente en las generaciones pasadas con firmeza, con devoción, con convicción. Hermanos, esta clase de cristianos es lo más fuerte, lo más sólido, lo más robusto de la iglesia, y a estos cristianos se les llama el hijo varón. Estos creyentes han desarrollado la capacidad espiritual de vivir victoriosamente sobre las obras y artimañas de Satanás. Estos creyentes vencedores aprendieron a vencer la obra destructiva de Satanás. Bíblicamente, Satanás puede vencer a los creyentes. Hay una forma como el diablo a veces logra vencer a los creyentes, y es la forma más sutil de Satanás, condenándolos en sus conciencias por cualquier pecado cometido. Pero los creyentes vencedores han desarrollado la habilidad de vencer al diablo y no dejarse condenar a través de esta manera. Mire lo que dice el contexto de este texto. Estamos 12:11. Y antes del versículo 11, en el versículo 10, ahí está revelado cómo el diablo destruye principalmente a la humanidad y también a muchos creyentes. Pero hay un grupo de cristianos que no se dejan vencer. Hay un grupo de cristianos que no pueden ser derrotados. Vamos a mirar el contexto, versículo 10. Aleluya, gloria a Dios. Mire lo que dice. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué es lo que el diablo está haciendo con los creyentes? ¿Qué es lo que hace con los cristianos? Va de metiche allá, cada rato, cada hora. Lo hizo con Job. Allá estaba, se infiltró. Y de esta manera Satanás trata de derrotar a los creyentes, porque ninguno de nosotros ha llegado a esa perfección donde no podamos pecar. Somos humanos,
Tenemos debilidades y somos vulnerables a pecar en cualquier momento, con palabras, con el pensamiento, con acciones. Y el diablo se vale de eso y aprovecha cualquier debilidad para acusarnos, para ponernos en mal delante de Dios. Y se aprovecha de esa debilidad que tenemos humana para condenarnos en nuestra conciencia. Y es la manera más sutil que el diablo ocupa para destruir, para derrotar a muchos cristianos. Pero la Biblia revela que ante esta acusación, porque el diablo es un acusador y padre de toda mentira, solamente Dios sabe cuántas mentiras el diablo ha ido a decir de nosotros, cuántas mentiras el diablo ha inventado delante de Dios. Y muchas veces, hermanos, el diablo nos desarma y nos hace sentir culpables, miserables, indignos, y se nos olvida que hay un poder glorioso, efectivo, que se llama la sangre de Cristo, que limpia todo pecado. Pero muchas veces se nos olvida eso y dejamos que el diablo nos avergüence, nos derrote, nos haga sentir indignos de la gracia y del favor de Dios. Este texto revela cómo el diablo destruye a muchos creyentes, acusándolos delante de Dios y condenándolos en su conciencia. Pero también la Biblia dice, después de esta obra maligna, o en medio, a pesar de esta obra perversa del diablo de destruir a nuestros hermanos, en el versículo 11 habla de un grupo de cristianos, habla de un grupo de creyentes que no se dejan vencer, que no se dejan derrotar. Un grupo de creyentes vencedores que han aprendido a vivir en victoria sobre Satanás, el acusador. Ahora escuche por favor y aprenda, porque esta es la parte más importante de este mensaje. Ante las acusaciones de Satanás, ante esas acusaciones, ante los señalamientos del diablo y de los demonios, cada día, de día y de noche, ante esos ataques que vienen al pensamiento, ellos, versículo 11, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por medio de la palabra del testimonio de ellos y por medio de menospreciar sus vidas hasta la muerte. Así que aquí tenemos tres poderosos principios de poder, tres poderosos principios efectivos para vencer a Satanás y tener una vida cristiana siempre victoriosa en el nombre del Señor Jesucristo. Tres poderosos principios que usted debe de entender, tomarlos en práctica, ponerlos por obra, aplicarlos, tenerlos presente cada vez que el diablo quiera venir a condenarlo. Mire que el diablo no se le olvida lo que nosotros hicimos en el pasado.
Y ante cualquier debilidad va a venir a decirte: sí, ahora eres cristiano, ahora cantas, ahora aplaudes, pero tú fuiste un borracho, tú fuiste un drogadicto, tú tuviste un aborto, tú engañaste a tal persona, tú robaste esto, tú hiciste aquello, tú asesinaste, tú violaste, bueno, tú secuestraste. En cualquier oportunidad de debilidad, el diablo te va a estar restregando en la cara todos los pecados que hicimos en el pasado. Estos tres principios de poder, hermanos, para vencer a Satanás son importantes en nuestra vida cristiana, porque es la manera bíblica de cómo podemos vencer al diablo. Y Dios nos los revela por medio de los cristianos vencedores, los creyentes vencedores. Aleluya. Tres maneras efectivas de vencer las acusaciones de Satanás, sus mentiras y las calumnias que invente de nuestra vida y que esté culpándonos en nuestra conciencia. Y vamos a mirar los tres, vamos a desglosar estos tres principios de poder. Primer aspecto: venciendo a Satanás por medio de la sangre del Cordero. Repita conmigo: yo puedo vencer a Satanás por medio de la sangre del Cordero. Mire qué poderoso es esto. Podemos vencer a Satanás por medio de la sangre del Cordero. Escrito está: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ahí está el primer principio de poder. Ahora es importante entender cómo funciona el poder de la sangre. Es muy importante cómo funciona el poder de la sangre, porque el poder de la sangre en lo espiritual es una poderosa manera de vencer al diablo. Hermanos, cuando el creyente entiende la revelación del poder de la sangre, hermanos, es un creyente peligroso para Satanás. No tan fácil el diablo lo va a vencer. No tan fácil, hermanos, el diablo podrá destruirlo. Ahora escuche y aprenda, porque voy a corregir un error que muchas veces usamos y creemos. El poder de la sangre de Cristo no funciona como amuleto, como muchos cristianos suponen. No. O como alguna palabra mágica, como algunos piensan. El poder de la sangre de Cristo para vencer a Satanás va más allá de una declaración, va más allá de esa declaración que muchas veces decimos cuando estamos en peligro: la sangre de Cristo tiene poder. Es verdad, la sangre de Cristo tiene poder, pero no funciona como amuleto, ni tampoco es una palabra mágica, porque la sangre de Cristo es efectiva donde hay obediencia, donde hay sometimiento, donde se reconoce el señorío de Cristo, donde se vive de acuerdo a la santidad revelada en la palabra. Porque hay muchos creyentes carnales, rebeldes, desobedientes, que ni se congregan ni obedecen a Dios y van confesando el poder de la sangre de Cristo por donde quiera, como que si fuera una palabra mágica, como que si funcionara como un amuleto protector. Y esto no funciona así. El poder de la sangre de Cristo es efectiva donde Cristo es reconocido como Señor, como Rey. Aleluya. Así que aprendas esto, por favor. La victoria por medio de la sangre reside en su poder santificador. Ahí está el poder de la sangre de Cristo. Repite conmigo: el poder de la sangre de Cristo reside en su poder santificador. Y cuando vivimos
en el poder santificador de la sangre de Cristo, el diablo no puede, no tiene argumento para derrotarnos. No hay manera que pueda destruirnos. La victoria sobre Satanás la obtiene el creyente cuando vive en el poder santificador de la sangre de Cristo. Y esto lo vamos a comprobar con la palabra de Dios. Vamos a ir primera de Juan, gloria al nombre del Señor, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan 1, 7. Aleluya. Versículo 7. Primera de Juan 1, 7. Pero si andamos en luz, andamos en Cristo, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ponga esta frase en su espíritu. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. Ahora, esto es muy profundo, hermanos. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta frase revela el poder victorioso de la sangre de Cristo. ¿Qué hace la sangre de Cristo por nosotros? Nos limpia de todo pecado. Y donde se ha limpiado el pecado, no hay nada que condenar. Donde se ha quitado el pecado, no hay nada que se pueda condenar. Donde no hay pecado, el diablo, los demonios no pueden condenar nada, no pueden hacer nada. Simplemente no pueden hacer nada. Absolutamente nada. Donde está el poder santificador de la sangre de Cristo, Satanás y sus demonios no tienen poder para operar. No tienen autoridad para vencer. No tienen nada legal para actuar en contra del creyente, para condenarlo, para destruirlo, para vencerlo. No hay nada. El poder santificador de la sangre de Cristo desarma al diablo de todo poder maligno contra el creyente, santo y limpio en la sangre del Señor. Debemos de saber que toda clase de pecado, escucha esto y considéralo, toda clase de pecado, sea grande o sea pequeño, una mentira hasta un adulterio, un asesinato, no importa, toda clase de pecado le da libertad al diablo de operar malignamente y destructivamente en la vida del creyente. Toda clase de pecado. El pecado es el que le da derecho legal al diablo para que actúe en los creyentes. Pero cuando ese pecado es limpiado por la sangre de Cristo, el diablo no tiene ningún poder legal para destruirlo. Entonces, que te quede bien claro que el poder santificador de la sangre de Cristo quita todo argumento de condenación de Satanás para tu vida. Por eso, si ya fuimos limpios, ¿qué debemos hacer? Mantenernos limpios. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a aquella mujer endemoniada, mire cómo el diablo estaba destruyendo a esa mujer poseída por demonios. 7 demonios tenía, atormentada gravemente. ¿Y qué le dijo el Señor? Vete y no peques más, para que no te venga un mal peor. Entonces, hermanos, el pecado es lo que le da licencia al diablo para vencer, para destruir, para maldecir, para desgraciar la vida de los hombres.
Pero cuando el pecador viene arrepentido, reconociendo su maldad, reconociendo su pecado y con la disposición y la voluntad de apartarse y no volver a pecar, entonces la sangre de Cristo lo limpia, lo justifica y el diablo no puede volver a tocarlo. Ahora yo voy a dar un ejemplo. El pecado es como la suciedad. Donde en una casa donde hay mucha suciedad, habrá toda clase de bichos, cucarachas, garrapatas, virus, bacterias, y todo eso, hermano, puede enfermar y hasta puede matar. Pero en esa habitación, en esa casa donde todo está limpio, los bichos, las alimañas no pueden habitar y no hay lugar para ellos. En lo espiritual, donde hay pecado, Satanás y sus demonios prevalecen, destruyendo y derrotando al creyente. Pero cuando llega el poder santificador de la sangre de Cristo, este bendito poder que limpia, este bendito poder que purifica el espíritu, el alma, la conciencia, el corazón, los sentidos, las emociones, los pensamientos, los sentimientos, el bendito poder de la sangre de Cristo en tu vida, en mi vida, limita el poder del diablo en la vida del creyente. Aleluya, gloria a Dios. Entonces de ahí la importancia de mantenernos limpios. Hay un canto muy antiguo que decía: eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. ¿Alguien se lo sabe? Venía en los signarios. Eres limpio en la sangre. Hermano, usted ya es limpio en la sangre. Ya la sangre nos ha limpiado. Por favor, no te batas de pecado otra vez. No te ensucies de pecado. No te contamines de pecado. Mantente limpio. Porque un cristiano limpio en la sangre, el diablo no puede vencerlo. No te ensucies, por favor. Y si por alguna razón, por algún resbalo, por algún descuido te ensuciaste, clama la sangre de Cristo. Señor, límpiame. Señor, purifícame. Mire, les voy a dar un consejo personal. Cuando yo me enfermo, como el viernes que yo estaba con la calentura, hermano, yo me pongo a cuenta por cualquier cosa. Yo le pido perdón a Dios otra vez. Y no porque anduviera yo pecando, sino porque me hicieron un estudio y reaccionó mi cuerpo. Pero digo: Señor, perdóname si en algo te ofendí. Límpiame, Señor. Si en algo te fallé, perdóname. Yo quiero estar limpio. Yo no quiero darle motivos al diablo para que me destruya. Entonces, hermano, la importancia de mantenernos limpios. Si alguien te hace una invitación para pecar, no. ¿Sabes qué? No puedo. Yo una vez, hermano, cuando empecé a trabajar, yo tuve que renunciar a un trabajo porque me estaban casi obligando a que cometiera fraude en la empresa, a falsificar facturas, porque yo era el cajero principal, el que cobraba en el día. Y a veces, hermano, yo manejaba hasta 7,000, 8,000, 9,000 pesos, 10,000 pesos, 15,000 pesos diarios en un día. Hace más de 20 años en esa empresa donde yo trabajaba. Y había otro muchacho que hacía las facturas, la facturación, y no sé cómo le hacía ahí, pero la cosa es que robaba. Y me metía presión, y yo tuve mejor que salirme de ese lugar, hermanos. Ya era creyente y era cristiano. Yo no podía ceder a eso. ¿Por qué? Porque eso me iba a perjudicar espiritualmente. Imaginen mi conciencia. Uno debe de ser sabio, cuidadoso, y saber que toda clase de pecado es como una licencia que activa el poder diabólico, destructivo en tu persona. Para los que conocen de software, hermanos, se ocupa mucho la palabra licencia para activar
productos de software. El pecado es como esa licencia para activar, para hacer un programa full, para hacer un software full. La licencia, hermanos, es el pecado que activa los atributos malignos, diabólicos en la vida de los creyentes. Mucho cuidado con eso, la importancia de mantenernos limpios. Cristo ya nos limpió. Vamos a mantenernos limpios para que el diablo no pueda con nuestra vida, para que el diablo no pueda vencernos, no pueda destruirnos. Acuérdense, los cristianos vencedores le han vencido por medio de la sangre. Únicamente viviendo en el poder santificador de la sangre de Cristo, el creyente tendrá una vida cristiana victoriosa por siempre. Mire el poder de la sangre de Cristo. Ya casi para cerrar este primer aspecto, Romanos 5:9. Mire lo que hace, hermano. Qué poderoso es esto. Mire el poder de la sangre de Cristo, lo que hace por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Qué hace la sangre de Cristo al limpiarnos? ¿Qué hace la sangre de Cristo por el creyente? Lo justifica. ¿Y cuándo aplica el término justificar? ¿Cuándo se aplica el término justificar? Cuando tú eres culpable. Cuando tú eres culpable y alguien que tiene la autoridad legal te perdona, te limpia, absuelve tu culpa, cancela tu culpa, anula tu culpa y dice, aunque merece castigo, pero yo lo perdono, yo lo hago libre, yo lo hago inocente, está justificado, él no debe nada. Es lo que hace la sangre de Cristo. La sangre de Cristo al limpiarnos nos declara justos delante de Dios. Por lo tanto, usted como cristiano limpio en la sangre de Cristo no le debe nada al diablo, no le debe nada a los demonios, no tiene ninguna cuenta pendiente con Satanás. Usted es libre para caminar en victoria. Si usted está limpio en la sangre de Cristo, no le debemos nada al diablo. Ya Cristo lo pagó. Toda la deuda, toda la condena que teníamos, Cristo la pagó en su sangre. Ahora, lo que yo te quería mostrar de este texto es lo siguiente. Si por la sangre de Cristo, pon atención a este texto y escucha. Si por la sangre de Cristo somos justificados y salvos de la ira de Dios, con más razón del poder del diablo. Si la sangre me justifica y me salva de la ira de Dios, con más razón me libra del poder del diablo, que es así delimitado en comparación a la ira del Dios Todopoderoso. Si la sangre me hace justo delante de la ira de Dios y me salva de la condenación del juicio de Dios, con más razón me ayuda, me libera, me protege del poder de una criatura inmunda llamada diablo Satanás. Qué poderoso es esto. Por eso los cristianos vencedores, dice, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Segundo aspecto, venciendo a Satanás por la palabra del testimonio de ellos. Esta es otra forma de vencer bíblicamente a Satanás, por medio de la palabra del testimonio de ellos. Y vamos a meditar en esto. ¿Qué significa esto? La palabra del testimonio de los creyentes, tu palabra, mi palabra, lo que yo confieso, lo que yo hablo, esa es otra manera de cómo vencer al diablo. Lo que yo testifico, lo que sale de mi boca, porque dice la palabra del testimonio de ellos.
lo que hablan ellos. Hay palabras que desarman al diablo. Hay palabras que deben de salir de tu boca y que esas palabras son armas, son como golpe de espada para la cabeza de Satanás. Pero muchas veces no sabemos cuáles son esas palabras, o no sabemos hablar de una manera victoriosa, de una manera poderosa. Aquí la clave es saber hablar como debemos, como hablan los hijos del reino. Aleluya. La palabra del testimonio se refiere a hablar las realidades espirituales que se realizaron, que se obtuvieron por medio de la muerte de Cristo. El hablar esas realidades espirituales que confesamos con nuestra boca, realidades que fueron hechas en lo que Cristo hizo en la cruz. Realidades espirituales que el diablo no puede negar. Esa es la palabra del testimonio de los creyentes vencedores. Hay realidades espirituales consumadas por la obra de Cristo en la cruz que el diablo no puede negar, no puede evitar, no pueden ser ignoradas, no pueden ser negadas, hermanos. Esas realidades espirituales, cuando salen de la boca del creyente, son la palabra del testimonio y son una manera de destruir al diablo, vencer al diablo. El testimonio de la palabra de Dios en nuestra boca es algo que el diablo no puede soportar. Nuestra boca puede dar testimonio de la palabra de Dios cuando nuestra conciencia no tiene ninguna ofensa o culpabilidad. Ahora voy a definir dos cosas ahí. Palabra, porque dice y de la palabra. La palabra se refiere a lo que sale de nuestra boca, lo que expresamos, lo que confesamos en fe. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La palabra testimonio, relacionada con la palabra, porque dice palabra del testimonio de ellos. La palabra testimonio se refiere a lo que decimos y creemos que Dios y Cristo han hecho por nosotros. Eso es el testimonio. Lo que decimos creyendo, pero creyendo de verdad, que es una realidad en Dios. El testimonio es lo que sabemos, lo que entendemos, lo que conocemos de las realidades espirituales de Dios. La palabra del testimonio por la cual los creyentes vencen a Satanás es lo que creemos que Cristo ha hecho, ganado, logrado por nosotros en su muerte y en su resurrección. Cuando estas realidades espirituales de la palabra salen de nuestra boca, Satanás no tiene argumento legal para refutarlas, negarlas o evitarlas. Yo he tenido experiencia en algunas veces cuando he ido a orar por un endemoniado. Hermanos, cuando tú le dices al diablo, vas a ser lanzado al lago de fuego por toda la eternidad, el diablo no puede negar eso. El diablo no puede negar eso. Cuando tú le dices al diablo, Cristo te venció en la cruz del Calvario, eres un enemigo derrotado, vencido, Cristo te aplastó la cabeza, porque Cristo está que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Tú eres la serpiente antigua. El diablo no puede negar eso. No puede negar eso. Esa es la palabra del testimonio. La palabra del testimonio en la boca del creyente es otra manera para desarmar a Satanás,
Por ello los creyentes debemos de proclamar siempre la victoria de Cristo, siempre proclamar la victoria de Cristo en todo tiempo, en toda circunstancia, en la salud, en la enfermedad, en la escasez, en la abundancia, en todo lugar, en la alabanza, en los cantos, en la predicación, en toda experiencia, proclamar la victoria de Cristo. Hay poder en Cristo. El diablo está vencido, ha sido derrotado, no tiene poder alguno. Cristo lo venció. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es la palabra del testimonio. Cuando tú confiesas realidades espirituales que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario, la Biblia dice que Él se levantó triunfante, despojó principados y potestades y los exhibió públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos. Esa es palabra del testimonio. Esa es una palabra de testimonio. Aleluya. Gloria a Dios. Imagínate cuánto sufrimiento ha de sentir el diablo y los demonios cuando la iglesia está cantando con poder: la sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. Imagínate cuánto ha de sufrir Satanás cuando cantamos, hermanos, que tenemos un Cristo de poder que se levantó. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. El diablo no puede negar eso. Y yo sé que se le están viniendo a su mente muchos cantos que hablan de victoria. Cántelos, confiéselos, declárelos. Cuando esté pasando por un momento de debilidad, de enfermedad, de prueba, hermanos, ocupe sus labios. La Biblia dice que el poder y de la vida está en nuestra boca. La Biblia dice que los creyentes vencen al diablo por la palabra del testimonio de ellos. Usted tiene capacidad, usted tiene la autoridad para vencer al diablo por medio de lo que salga de sus labios. Dios le ha dado poder y autoridad en su boca para destruir a Satanás, para vencer a Satanás. Aleluya. Hay un canto antiguo que yo cantaba cuando era niño. Yo tengo una espada de oro para vencer a Satanás y darle por la cabeza que no se pueda levantar. El día de su entierro, Señor, no me lo pierdo, lo vamos a sepultar en las llamas del infierno. Como cantaba yo esa alabanza cuando era niño. Ahora saben por qué el diablo me odia tanto. Busca la manera de hacerme la vida imposible, hermanos. No dudo que dentro de la voluntad permisiva de Dios, hermanos, el diablo esté detrás de todos los malestares que físicamente a veces vienen a mi vida. ¿Saben por qué? Porque yo me sorprendo. Estoy a la mitad de la etapa de cualquier ser humano. 43 años. Ni tan joven ni tan viejo. Estoy en un tiempo equilibrado. Sí, 40 y tantos, 43 años. Nunca he tomado. Nunca le he metido cosas tóxicas a mi cuerpo. Nunca. Ya tiene muchos años que dejé de tomar el refresco, la coca y todas esas bebidas tóxicas que dañan el organismo. Me alimento bien. Me cuido bien. Y a pesar de todo eso, los malestares que traigo, la inflamación que siempre traigo en el estómago, debe de haber algo maligno. Pero la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Y no importa lo que salga el martes de la prueba de laboratorio, no importa, la sangre de Cristo tiene poder. Y no lo digo como amuleto, lo digo en la convicción que donde la sangre de Cristo limpia, no hay pecado para condenar. Aleluya. El temor más grande de Satanás. Ay, aleluya, escuche esto. El temor más grande de Satanás es que se repita
continuamente en la boca de los creyentes la victoria de Cristo en la cruz. Satanás no soporta escuchar el testimonio de estas realidades en la boca de los creyentes. Por eso dice, ellos le vencieron por medio de la palabra del testimonio. Hay muchas realidades que Satanás no soporta escuchar y que cada una de ellas provocan su derrota eternamente y para siempre. Satanás no puede soportar, no puede negar las siguientes realidades espirituales. Escuche, que Jesucristo venció en la cruz, que Dios ha hecho a Cristo Señor sobre toda la creación, que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El diablo no puede soportar esto. Aleluya. Gloria a Dios. Que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El diablo no puede soportar esto. Que somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. El diablo no puede soportar esto. Que si pecamos, abogado tenemos para con Dios el Padre. El diablo no tolera esto. Que el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Él no puede soportar esto. No lo puede negar. Que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, sobre todo principado y potestad, tampoco lo puede negar ni soportar. Que el diablo engañador será lanzado al lago de fuego y azufre, no puede soportarlo. Algo más, que de ser un ángel de luz fue reducido a una serpiente inmunda para arrastrarse eternamente en condenación de tormento, vergüenza y confusión. No lo puede tolerar. Es válido que usted le diga, eres una serpiente inmunda, estás vencido, estás bajo mis pies. Nos hace falta más tomar una actitud violenta contra el diablo. Y esa actitud violenta contra el diablo usted la puede tomar en la oración. Usted la puede tomar en oración. Aleluya. No soporta que los creyentes tenemos potestad sobre todo poder maligno para hollar serpientes y escorpiones. No soporta que la sangre de Cristo nos ha convertido reyes y sacerdotes y al final reinaremos sobre la tierra. No lo soporta. ¿Qué sentirá el diablo cuando cantamos? Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Mire cuántas realidades estamos confesando. Por eso es importante la alabanza y saber qué tipo de alabanza. Amén. No soporta que hablemos, que confesemos todo lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. Y toda vez que confesamos estas realidades, estamos, hermanos, literalmente golpeando duramente la conciencia del diablo. La palabra del testimonio en la boca de los creyentes es un tormento terrible para Satanás. Esta palabra de testimonio debilita el poder satánico en contra de nuestra vida. Estamos aprendiendo entonces que la victoria sobre Satanás se obtiene confesando con nuestra boca la palabra del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Aspecto número 3. Este es más corto. ¿Qué es lo que dice el texto aparte? Otra forma de vencer a Satanás. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta es otra forma de vencer al diablo. ¿Y cómo funciona esto, pastor? Bueno, funciona de la siguiente manera. Aspecto número 3, venciendo a Satanás, menospreciando la vida pecaminosa. Menospreciando esa vida pecaminosa. ¿Hasta dónde? Hasta nuestra muerte. En otras palabras, siendo fiel a Dios.
siendo fiel a Dios, renunciando a esa vida pecaminosa, a esos deseos pecaminosos, vencer a Satanás por despreciar la vida hasta la muerte, habla de una actitud netamente madura y espiritual en la vida de los creyentes. Ahora voy a decir una triste realidad, triste y trágica realidad. Todo ser humano carnalmente siempre busca la comodidad, la seguridad, el placer y el disfrute personal. Todo ser humano va por ese rumbo, buscando la comodidad, la seguridad, el placer y el disfrute personal. El ser humano natural, terrenal, está dispuesto a pagar cualquier precio por tener complacencia, por tener placer y disfrutar la vida, hablando humanamente. ¿Por qué creen que los hombres están dispuestos a pagar la cantidad que sea por tener placer sexual? El que tiene un vicio está dispuesto a pagar lo que sea para complacer y tener el placer de esa debilidad pecaminosa. ¿Y saben qué? El diablo lo sabe muy bien. El diablo conoce perfectamente la debilidad de cada uno de nosotros. Y el diablo sabe hasta dónde somos capaces. No importa el precio que tengamos que pagar para complacer lo que pecaminosamente nos gusta, nos agrada. Y por medio de esa debilidad, el diablo está destruyendo a la humanidad y también a muchos creyentes. Porque en lugar de negar a lo pecaminoso, le abren los brazos abiertos a todo placer, hermanos, pecaminoso, a todo disfrute pecaminoso. Y el creyente que va en ese estilo de vida, complaciéndose a sí mismo pecaminosamente, nunca podrá vencer al diablo. Solamente los que aprenden a menospreciar sus vidas hasta la muerte, es decir, a rechazar humanamente lo pecaminoso de sus vidas. Ahora te voy a mostrar un texto donde te compruebo cómo el diablo sabe lo que al hombre le agrada y lo que está dispuesto a pagar por complacerse pecaminosamente. Job capítulo 2 versículo 4. Y ponga atención porque es el diablo el que habla aquí. Solo esta palabra fue inspirada y Dios quiso que quedara registrada para una enseñanza. Job 2:4. Santo Dios, esto es algo trágico. ¿Quién está hablando ahí? Y mire lo que está diciendo. Está hablando Satanás. Respondiendo Satanás dijo a Yahvé: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Ay, Dios mío. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Tiene mucho dinero, no le importará gastar el dinero que tenga para tener complacencia, placer y disfrute por su vida. No importa que sea pecaminoso. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. O sea que en lo natural somos muy egoístas. En lo carnal somos muy egoístas. No importa lo que tengamos que gastar. Lo quiero, lo deseo. Y muchos dicen, para eso trabajo, para darme el gusto. El diablo sabe de esto. Y valiéndose de esta debilidad humana, acuérdense que estamos aprendiendo cómo vencer al diablo. Ya miramos dos principios, estamos en el tercero.
negándonos a nosotros mismos, valiéndose de esta debilidad humana, ha destruido a la gente del mundo, incluyendo a muchos hijos de Dios, que van complaciendo los deseos de la naturaleza carnal de sus vidas. Pero los creyentes vencedores tienen una actitud diferente ante la vida. Por medio de la negación del yo, de la complacencia carnal, logran vencer a Satanás. Por eso el texto dice: ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿De quiénes está hablando? De los que han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero, por medio de la palabra del testimonio, pero también por medio de la negación al yo, a la carnalidad, al placer pecaminoso, al deseo humano pecaminoso, carnal, inmundo, hermanos, que Dios reprueba. Esa es otra forma de vencer a Satanás. Menospreciar la vida hasta la muerte significa negarnos a nosotros mismos. Y ahí donde muchos cristianos no han aprendido esto, caen tan fácil rendidos a los que el diablo les presenta, por medio de la bebida, por medio de la comida, por medio de la vista, por medio del oído, por medio del tacto, por medio del olfato. El diablo nos destruye, hermanos, por los 5 sentidos. Es la vieja maña de la antigüedad. ¿Cómo venció a Adán y a Eva? Por los sentidos, por la complacencia, por el hecho de disfrutar el árbol prohibido, el fruto prohibido. Por ahí los venció, y hoy está haciendo lo mismo. Aleluya. El creyente maduro debe de saber que la obra de la carne produce muerte y condenación, y por ello despreciará toda obra pecaminosa, y al abstenerse de toda obra pecaminosa desarma, deshabilita el poder del diablo en su persona. Lo que fortalece el poder satánico en la vida de una persona es la obra pecaminosa de su carne. Pero cuando el creyente se niega a sí mismo, debilita el poder maligno en su propia vida. La naturaleza carnal es un operador del diablo en nuestro propio ser. Qué triste, ¿verdad? Que esa naturaleza carnal que todos tenemos, hermanos, es un operador del diablo en nuestro propio ser. Las debilidades pecaminosas de todo ser humano están al servicio de Satanás. Por ello Satanás ha logrado destruir a muchas personas de adentro hacia afuera. Despreciar la vida hasta la muerte debemos de entender espiritualmente en la capacidad de morir a los deseos pecaminosos de la carne, y es una forma de limitar el poder maligno dentro de nosotros mismos. Satanás jamás podrá vencer al creyente que ha despreciado su vida pecaminosa hasta la muerte, porque ese hombre o esa mujer, ese bendito creyente, ha matado sus pasiones en la cruz de Cristo. Gálatas 5:24. Escuche por favor. Pero los que son de Cristo, la pregunta es: ¿usted es de Cristo? A ver, levante su mano todos los que son de Cristo. Si usted es de Cristo, dice, han crucificado la carne. ¿Y para qué se crucifica algo? Para que muera. ¿Para qué crucificaron a Cristo? Para que muriera. ¿Para qué crucificaron a los 2 ladrones junto a él? Para que murieran. Todo lo que es crucificado muere. Y los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. A la carne hay que matarla en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque al matar la carne, los deseos y pasiones pecaminosas en nosotros, estamos limitando el poder del diablo en nuestra vida. ¿Cómo podemos matar la carne?
negándonos. Que de repente resurge esa debilidad pecaminosa en tu vida, de la bebida. No voy a tomar, no vuelvo a tomar, no vuelvo a tomar. Aquí se requiere madurez. Cualquier debilidad en tu persona, no lo vuelvo a hacer, no lo voy a hacer. Al negar ese deseo, estás matando la carne y estás destruyendo, desarmando el poder legal del diablo sobre tu persona. Un creyente de este texto, un creyente muerto en la cruz de Cristo, vivirá en el poder de la resurrección, y Satanás y sus demonios nunca podrán vencerlo, porque ya no vive él, sino ahora Cristo vive obrando y operando dentro de su ser. Por eso Pablo dijo: ya no vivo yo. Se me viene a la mente esto. ¿Sabe por qué el diablo no pudo matar a Pablo cuando le picó aquella serpiente? ¿Por qué no lo mató? ¿Por qué no lo destruyó? Y era una serpiente venenosa que dice que los nativos estaban esperando a ver qué hora Pablo caía, convulsionando y echando espuma por la boca, muriendo por la picadura de esa serpiente. Eso llévelo a lo espiritual. La serpiente es el diablo. ¿Por qué el diablo no pudo destruir a Pablo ahí? Porque Pablo estaba crucificado con Cristo. Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Es Cristo reinando. Aleluya. Conclusión: para que usted pueda llevar una vida cristiana victoriosa, lo último, viva en el poder santificador de la sangre de Cristo. No se contamine, no le dé lugar al pecado, ninguna clase de pecado. Y si comete algo, arrepiéntase y pida perdón. Y dígale continuamente al diablo lo que es Cristo, lo que Cristo es, lo que representa en su vida como fiel creyente, y aborrezca todo lo pecaminoso en su vida. Por favor, escuche esto: aborrezca todo lo pecaminoso en su vida, principalmente la desobediencia, la mentira, la falsedad, la hipocresía. Viva en la verdad, viva en la santidad, y Satanás nunca lo vencerá, porque escrito está: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pónganse en pie, por favor. No digan que no se los dije, ¿eh? No vayan a venir después: ay, pastor, fíjese que el diablo me destruyó. Se lo estoy diciendo con la palabra. Estos mensajes, hermanos, son para capacitarnos, para que seamos más espirituales, para que seamos cristianos vencedores, para que seamos cristianos victoriosos.